A los 64 años, Marco Antonio Solís, el ídolo romántico de generaciones, rompe su eterno silencio con una frase que nadie esperaba. Nunca pude soportar su música, ni su forma de tratar a los demás. Lo que parecía ser un comentario casual terminó convirtiéndose en una declaración cargada de resentimiento. Por primera vez en décadas, el Buki se atreve a hablar de aquellos colegas que, según él, nunca merecieron la fama que obtuvieron. Durante años se había mantenido lejos de la polémica, cultivando una imagen casi mística intocable. Pero como todo mito, su legado también esconde sombras. Y esta vez, Marco no esquivó los nombres. Habló con frialdad, con la mirada fija, como si cada palabra saliera de una herida antigua. Nombres que nadie esperaba salieron de su boca. Nombres que compartieron escenarios, listas de éxitos y hasta amistades rotas. Rencores del pasado, traiciones, competencias encubiertas. El hombre que escribió himnos de amor eterno, hoy deja al descubierto una parte de su historia marcada por la decepción, la envidia y una verdad que muchos querían enterrar. Marco Antonio Solís también odia, y hoy lo ha dicho sin rodeos. Marco Antonio Solís no es solo un cantante, es un símbolo, un ícono que ha atravesado generaciones, culturas y estilos, llevando su melancolía poética desde los barrios populares de México hasta los escenarios más prestigiosos del mundo. Su carrera comenzó en los años 70 con los Bukis, un grupo que transformó la música grupera en un fenómeno internacional, y desde entonces su voz, su imagen y sus letras han sido parte del ADN emocional de millones. Pero detrás de esa voz suave, de esa mirada introspectiva y de ese aura casi espiritual, se esconde una historia de competencia feroz, traiciones silenciosas y batallas ocultas en los pasillos de la industria. Marco siempre eligió el camino de la elegancia del silencio. Pero el mundo del espectáculo no perdona y mucho menos olvida. Durante décadas, Solís compartió cartel con nombres como Juan Gabriel Vicente Fernández, Alejandro Fernández, José Luis Rodríguez, el Puma Emanuel y tantos otros titanes de la música latina. Aunque públicamente se mostraba diplomático en entrevistas antiguas y momentos privados, captados por cámaras indiscretas, dejaba entrever cierto desprecio disfrazado de cortesía. En una ocasión, durante una entrega de premios, se lo vio girar el rostro al saludar a Alejandro Fernández, y desde entonces, los rumores nunca pararon. Pero no solo se trataba de gestos. Dentro de la industria muchos sabían que Marco tenía sus reservas con algunos artistas, no por envidia, sino por lo que él consideraba una falta de autenticidad. En entrevistas a medios regionales, dejó frases como: «La música se ha vuelto un producto desechable. Algunos solo cantan por moda, no por sentir». Esa crítica parecía directa, aunque sin nombres, hasta ahora. En el contexto de un homenaje privado realizado en Morelia, su tierra natal, Marco rompió ese silencio. Rodeado de músicos, amigos íntimos y medios locales, habló con nostalgia y con amargura. Mencionó a dos nombres que, según él, representan lo peor del negocio. Dijo que nunca se sintió cómodo con su presencia, que siempre hubo una tensión invisible en cada encuentro profesional. Y es que en ese mundo donde todos sonríen frente a las cámaras, las rivalidades no son públicas, pero son reales. La competencia por los premios, los primeros lugares en radio, las giras millonarias, los contratos exclusivos con discográficas, generan una presión constante. Y Marco, a pesar de su espiritualidad y discreción, no fue ajeno a eso. Lo que estamos por descubrir no es solo la lista de los cantantes que Marco Antonio Solís más desprecia. Es también una radiografía de su alma herida, de su lado más humano y contradictorio. Porque incluso el hombre que cantó «Si no te hubieras ido», también necesitó irse.
de ciertos colegas. Marco Antonio Solís nació con una sensibilidad única. Desde muy joven su talento para la composición lo convirtió en un fenómeno local en Michoacán. A los 17 años ya era la pluma detrás de las canciones que hacían llorar y suspirar a miles. El nacimiento de los Bukis fue el inicio de una leyenda. Con su voz rasposa y su melena característica, se ganó el corazón del público. Y con cada disco, su nombre se consolidaba como uno de los pilares de la música latina. Durante los años 80 y 90, los Bukis dominaban las listas de popularidad. Eran los reyes indiscutibles de la balada grupera. Pero el brillo del éxito también trajo consigo las sombras de la industria con tratos mal negociados, promotores oportunistas y sobre todo una competencia despiadada. Marco comenzó a notar que ciertos colegas usaban su fama para imitar su estilo, robarle arreglos, incluso versiones no autorizadas de sus canciones, circulaban en estaciones de radio. El primero que lo incomodó profundamente fue Alejandro Fernández. Según testimonios de músicos cercanos, Marco nunca aprobó la manera en que el hijo de Vicente Fernández se posicionó como ídolo pop, a pesar de carecer, según él, de la esencia emocional que requiere la música romántica. «Tiene voz, pero no alma», habría dicho Marco en una conversación informal recogida por un periodista de farándula. El desprecio era evidente, aunque jamás lo expresó frente a las cámaras. La segunda figura que despertó el rechazo de Marco fue Cristian Castro. Durante una etapa en la que ambos compartieron ranking en la radio mexicana, las comparaciones eran inevitables. Cristian, joven y con una potente voz, era visto como el nuevo rostro del romanticismo latino. Pero Marco lo veía como un producto construido por disqueras, un ídolo artificial según sus propias palabras. En más de una ocasión, se negó a participar en eventos donde Cristian también sería parte del cartel, lo cual generó tensiones entre sus equipos de representación. La situación escaló cuando en una premiación internacional, ambos fueron nominados a Mejor Artista Masculino del Año. Cristian ganó. Las cámaras captaron el gesto helado de Marco. No aplaudió, no sonrió y abandonó el recinto minutos después. Fue el comienzo de un distanciamiento evidente. Desde entonces, ningún productor ha logrado reunirlos en un mismo escenario. Pero no todo fue conflicto externo. También hubo momentos oscuros en su interior. En el año 2000, luego de una larga gira con llenos totales, Marco cayó en una profunda crisis emocional. Sentía que su música ya no le pertenecía, que estaba atrapado en un negocio donde las almas sensibles eran devoradas por cifras y contratos. En esa época se alejó del foco mediático y se refugió en su familia y en la espiritualidad. Aquel retiro voluntario fue interpretado por muchos como un retiro definitivo. Pero Marco resurgió. Regresó con discos más introspectivos, más maduros, pero también más distantes de la industria comercial. Y con ese nuevo enfoque, también llegó la necesidad de cerrar heridas. Pero algunas, como las que dejó Alejandro Fernández y Cristian Castro, nunca sanaron del todo. Fue durante una entrevista íntima para un medio local de Michoacán, mientras recorría su rancho entre caballos y memorias, que Marco Antonio Solís dejó caer una frase que pocos notaron, pero que decía más de lo que parecía. Algunos se hicieron famosos sin haber sentido jamás lo que es sufrir por amor, y eso se nota en sus canciones. No dio nombres, pero quienes lo conocen sabían exactamente a quiénes se refería, porque el dolor para Marco no es solo una emoción, es una herramienta sagrada, y aquellos que lo usaron como truco comercial, según él, traicionaron la esencia misma del arte. Uno de los episodios más comentados detrás de cámaras ocurrió durante el Festival Viña del Mar en Chile. Marco fue invitado de honor, pero según fuentes cercanas, se negó a compartir camerino con Cristian Castro.
El motivo una discusión previa durante un evento privado en Los Ángeles, donde Christian en estado eufórico habría imitado su forma de cantar en tono burlón frente a otros artistas. Marco no reaccionó públicamente, pero su rostro se endureció, y desde entonces pidió que sus representantes excluyeran a Christian de cualquier colaboración futura. La segunda herida abierta se vivió con Alejandro Fernández en una cena organizada por Univision en Miami. Testigos aseguran que Marco se mostró molesto porque Alejandro, sin previo aviso, interpretó una versión reimaginada de Tu Cárcel, uno de los himnos de los Bukis, con arreglos de mariachi pop que él consideró una falta de respeto total. A partir de ahí, el distanciamiento fue absoluto. Lo más impactante vino cuando durante una gala de reconocimiento en la Ciudad de México, Marco recibió el micrófono para dedicar unas palabras y dijo: «He compartido escenario con grandes artistas y con otros que solo saben aparentar». Los aplausos fueron tibios. Las cámaras enfocaron a varias figuras presentes, entre ellas a Alejandro y a Christian, quienes apenas sonrieron con incomodidad. La prensa del corazón se lanzó sobre la frase como hienas. ¿A quién se refiere? ¡Rompe el silencio! Marco Antonio Solís titularon al día siguiente. Las redes sociales explotaron en teorías, videos reeditados, gestos analizados al milímetro. Pero Marco, fiel a su estilo, volvió al silencio. No negó, no explicó, solo dejó que el eco de sus palabras hiciera el trabajo. Aquel momento marcó un punto de quiebre. Desde entonces sus declaraciones fueron más selectivas, sus apariciones más calculadas. La industria entendió el mensaje. Marco Antonio Solís no olvida. Y aunque no grita cuando habla, deja cicatrices. Lo que para muchos era solo una competencia artística, para él era una traición a lo sagrado. Porque para Marco, la música no es un negocio, es su alma. Y quienes la prostituyen con falsedad y arrogancia quedan en su lista negra. Una lista que hasta hoy solo él conoce en su totalidad y de la cual ya ha empezado a revelar los primeros nombres. En este canal siempre hemos tratado con respeto la figura de Marco Antonio Solís, no solo porque es uno de los pilares indiscutibles de la música latina, sino porque ha construido su carrera desde el dolor genuino, la poesía del alma, y un talento que no necesita artificios. Su legado está cimentado sobre canciones que siguen acompañando rupturas, bodas, despedidas y reencuentros. Marco es más que un artista, es un lenguaje emocional que atraviesa generaciones. Pero como toda figura monumental, también tiene aristas ocultas. Lo que ha salido a la luz en sus declaraciones recientes y en los gestos de antaño que ahora cobran sentido, no puede pasarse por alto. No es cualquier cosa afirmar, aunque sea de manera indirecta, que figuras como Cristian Castro y Alejandro Fernández no merecen el sitio que ocupan en la industria. No es común que un artista como él, siempre tan reservado, decida exponer lo que claramente son rencores no resueltos. Nos preguntamos entonces, ¿está Marco revelando por fin una verdad que ocultó por décadas? ¿O es simplemente el cansancio de una vida entera en una industria que muchas veces premia la apariencia por encima de la sustancia sea? Cual sea la respuesta, lo cierto es que sus palabras han generado un impacto. No tanto por el escándalo en sí, sino porque han humanizado a un ídolo que siempre parecía estar por encima de los conflictos mundanos. Desde aquí no lo juzgamos, solo lo observamos con la misma mezcla de admiración y desconcierto que despierta una figura tan compleja. Porque si algo nos ha enseñado esta historia, es que incluso los más grandes tienen heridas, y a veces esas heridas hablan. Ahora te pregunto a ti que estás viendo este video, ¿crees que Marco tiene razón al señalar a quienes considera falsos dentro del medio? ¿O piensas que estas declaraciones son innecesarias y solo alimentan el morbo? Al final del camino, Marco Antonio Solís no necesitaba hablar.
Su música ya lo había dicho todo. Pero en un gesto tan inesperado como revelador, decidió quitarse la máscara del diplomático eterno del poeta inmaculado, para mostrarnos que también él guarda sombras, rencores, dolor y una memoria que no olvida. Porque detrás de cada letra que nos hizo llorar, quizás había también una historia personal no contada. Una traición, una burla, una canción robada. Y ahora con la serenidad de quien ha vivido suficiente, Marco deja caer algunas verdades, como quien deja caer pétalos marchitos sobre una tumba antigua. No lo hizo para vengarse, lo hizo quizá para liberarse. Y es que a veces la sinceridad no busca herir, sino sanar, porque incluso los ídolos, como los simples mortales, necesitan cerrar capítulos. Aunque duela, aunque incomode. Algunas verdades duermen durante años sepultadas por el brillo de los focos, hasta que un día, sin previo aviso, despiertan y ya no pueden ser ignoradas. Esta fue una de ellas, porque hay historias que tal vez nunca debieron conocerse, pero ahora tú las sabes.